Las palabras ya las han escuchado, las van a seguir escuchando. En caso de un siniestro, de la mitad hacia atrás salimos por la puerta principal y nos vamos a los puntos de reunión. De la parte media hacia adelante utilizamos las puertas laterales y nos vamos a los puntos de reunión, ya sea en las canchas o en la zona donde están los botes de basura. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos. El día de hoy nos acompaña el maestro Fernando de Mateo. Él es licenciado en Economía por la UNAM, cuenta con una maestría en Economía del Colegio de México. Actualmente él es coordinador del diplomado sobre negociaciones comerciales internacionales en el Colegio de México. Anteriormente fungió como director general de evaluación de proyectos económicos en la Secretaría de Economía y ha sido embajador permanente de México ante la Organización Mundial del Comercio en Ginebra. Fue jefe de la unidad de la coordinación de negociaciones internacionales de la Secretaría de Economía y jefe negociador para los tratados de libre comercio con América Latina. Cuenta con toda una experiencia en comercio internacional y negocios internacionales. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, maestro Fernando de Mateo, en este mes de la ciencia económica, y también seguimos conmemorando el Día del Economista. Muchas gracias. Buenos días a todos, feliz día del economista, mes del economista. Es verdaderamente un gran placer estar con ustedes, muy agradecido por la invitación. Les voy a hablar de cosas aburridas, espero que no sean demasiado aburridas. Primero les voy a decir que para el mes del economista sacamos un libro que se llama México en el nuevo orden comercial global. Y si tienen alguna duda, no duden en llamarle a alguien que sí sepa. Ahí está. Miren, si lo quieren que se lo manden a su casa, lo pueden pedir aquí por internet a libros.colmex.mx. La verdad es muy barato el envío. No estoy haciendo publicidad, sino simplemente por si están ustedes interesados. Este es el contenido, son grandes autores extranjeros, un brasileño, un chileno, y luego pues, gente muy reconocida en el ámbito, mexicanos, una más. Y como ustedes pueden ver, contienen de lo general, o sea, cómo ha evolucionado la economía mundial, a lo particular, ¿no? Pasamos por propiedad intelectual y comercio, seguimos con lo que ha sido México en el sistema multilateral de comercio en la OMC. Se habla sobre China, un capítulo muy importante. Se habla sobre América Latina y sobre Europa y sobre Japón. Aquí. Miren, esto es cómo era la economía en 1700. El Producto Interno Bruto del mundo, ustedes se van a sorprender, pero en 1700 el mayor productor mundial era la India. El segundo era China.
Y pueden ustedes ver cómo para 1820 por ahí, China se convierte en el mayor productor mundial de petróleo, el que genera el mayor Producto Interno Bruto del mundo. Se lleva pues, más una tercera parte del Producto Interno Bruto mundial. Y pueden ver cómo en Estados Unidos, bueno, pues está ahí en pañales, Japón, el Reino Unido, Francia y Alemania, que están ahí todos juntos, y luego la caída vertiginosa de China durante, pues, a partir de 1830 por ahí, empieza a caer el Producto Interno, la participación del Producto Interno Bruto de China en el Producto Mundial. Y luego, después de las reformas de 1978, cómo empieza a crecer. Esto llega hasta 2010. Entonces, pues como no tenía, les voy a confesar a ustedes que yo soy muy malo para hacer gráficas. ¿Sí? Me cuesta mucho trabajo, no es fácil el sacar un screenshot en el iPhone y luego mandarlo por teléfono y pegar. Entonces conseguí esto de Bloomberg Economics, donde se muestra que como los BRICS ya son 15 creo, o 12, no sé cuántos, eran 5 y luego dijeron, no, bienvenidos todos, y ya empezaron a llegar Argentina, Arabia Saudita, etcétera, etcétera, y ya para 2022 ustedes pueden ver que los BRICS tienen el 35% del PIB y los países desarrollados del grupo de los 7 tienen el 30%. Y luego pueden ver también que, pues, esto es el resto, aquí también está México, ¿no? Digo, no todo esto es México, pero aquí está incluido el país. Y pueden ver que cómo cada vez es mayor la participación de los países en desarrollo en el comercio. Ahora, ustedes saben, y esto pues, para los que estudiantes les va a ser de gran interés, los economistas nos pasamos la mitad del tiempo prediciendo el futuro y la otra mitad del tiempo tratando de explicar por qué no salió lo que dijimos. Entonces, esto tómelo con mucho cuidado. Y aquí está cómo se ve que va a crecer el PIB en 2023. El mundo crecerá, esto se ha corregido. Se pensaba que iba a ser 3,5%, está en 3% y el año por ciento que viene en 2,7%. Y México se ha mejorado la proyección de 3% a 3,3% y para el año que viene estará en 2,5%, 2,6%. Argentina pues está en graves problemas, como ustedes pueden ver. ¿Qué es lo que ha hecho la globalización para el mundo? En primer lugar, una caída de la pobreza extrema. La pobreza extrema la define el Banco Mundial como aquellas personas que ganan menos de $2.15 al día en términos de poder de compra. Entonces cae de cerca del 40% en 1990 a menos del 10%. Ahora, nosotros sabemos que en México 40% de la población está en la pobreza y 10% en la pobreza extrema. Según esta definición, México tiene pobreza extrema, esto es Banco Mundial, pobreza extrema en
es 3% la proporción de la población que está en la pobreza extrema. O sea, todo es una cuestión de definición. La realidad es que es terrible el que haya todavía gente en la pobreza extrema. No, pero ahí ven ustedes, les ha dicho que ha habido una redistribución del ingreso hacia los más ricos. La realidad es que pueden ver en mitad de la gráfica que los que ganan el 10%, como el 10% superior, como en proporción de los del 50% inferior, se ha reducido también. Cierto que hay un 1% en el mundo que ha ido acaparando la riqueza. La última no es muy importante, bueno, sí es muy importante, pero es cuánto de la gente en el mundo vive en la autocracia. No tiene mucho que ver eso con el comercio, pero es importante. También es, de alguna manera, parte de la globalización. ¿Pero qué ha ocurrido? Miren, esto es muy importante. Aquí, cuando le dicen a ustedes qué es la globalización, ¿cómo lo mido? Entonces, una de las maneras de medirlo es de decir, ok, exportaciones más importaciones sobre el Producto Interno Bruto por 100. O sea, proporción del comercio total sobre el Producto Interno Bruto mundial. Entonces, tenemos de los 1850 a 1914, por favor, pasen a sentarse, si van a pasar, si no, pues les agradezco mucho la visita. Jóvenes de atrás. No sean tímidos, por favor, pasen. Disculpen ustedes, pero y pasen sin hablar si me hacen el favor. Pasen y no se van a arrepentir, les aseguro. Bueno, entonces, decía yo, les ruego un poco de silencio. Miren, todavía hay lugar por aquí, si quieren pasar, sentarse. Bueno, ahora sí, todos callados. Gracias. Entonces, yo decía, la manera de ver si hay globalización, si hay un crecimiento en la globalización o no lo hay, es midiendo cuál es el comercio mundial y dividiéndolo por el Producto Interno Bruto multiplicado por 100. O sea, la participación del comercio en el Producto Interno Bruto mundial. Y ustedes pueden ver que la globalización temprana, que empieza más o menos en 1850, y eso podría ser una clase completa, pero no se asusten, era como el 30% del Producto Interno Bruto mundial lo representaban las exportaciones más las importaciones. Y miren ustedes, llega hasta 40% del Producto Interno Bruto mundial. De pronto, ¿qué ocurre? Hay una guerra.
1914 es la manera de destrozar el comercio, de destrozar la globalización, simplemente porque no pueden transportarse las mercancías y simplemente porque los gobiernos están dedicados primero a sacarle el dinero a la gente para pagar el esfuerzo de guerra, entonces la gente no tiene con qué comprar, y segundo, pues están los mares, están cerrados para el tráfico comercial. ¿Y después qué? Después hay una gran crisis. 1929 empieza la gran crisis. Entonces, ¿a dónde vamos a ver? Digo, esto ya incluye, aquí está la gran crisis que reduce sustancialmente la participación del comercio en Producto Interno Bruto mundial. Y después la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial estamos a menos del 20%. Pero luego hay cuando termina la guerra, el comercio empieza a representar cada vez más parte del Producto Interno Bruto. Y llegamos, ustedes fíjense, 1980, como la liberalización comercial lo que hace es disparar, miren la pendiente de esta recta, no es recta, pero en fin, vean la pendiente aquí cómo se dispara, para en 2009, en la gran recesión que le llaman, y el pésimo manejo de esa gran recesión, donde debería haber habido mayor gasto público para sacar adelante las economías, particularmente las economías desarrolladas, no ocurre. Entonces, vean ustedes, a partir de aquí a 2020, pues es una paralela al eje de las abscisas. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Miren, para los economistas, sobre todo las chicas que están hablando ahí atrás, exactamente, la elasticidad producto del comercio mundial se hace menor se hace menor a 1. Quiere decir que el PIB mundial crece más rápidamente que el comercio, lo que no había ocurrido desde aquí. Pero en este periodo de hiperglobalización entre 1990, 2010, 2009 exactamente, en este proceso global, lo que va ocurriendo es un crecimiento mayor de los países en desarrollo que lo que hacen los países desarrollados. Lo pueden ustedes ver estos son las economías emergentes, estas son los países desarrollados. Pero luego vean ustedes, a partir de 2010 hasta 2022, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se aplana la curva de los países emergentes. Lo que se llamaba el atrapar el nivel de país desarrollado empieza a reducirse. Debo decir que hay evidentemente países en desarrollo que crecen mucho más rápidamente que otros países en desarrollo. China, desde luego, con crecimientos de doble dígito, pues tenemos ahí una gran influencia en... una más, por favor. La siguiente. Ahora, nuevamente, aquí tenemos en términos de volumen. En términos de valor, ya vimos cómo se queda aplatanado, perdón la expresión, se queda planchado el crecimiento. En términos de volumen, hay desde luego una caída con la gran crisis del COVID.
la COVID en realidad, pero en fin, el COVID lo que hace es, tiene dos elementos fundamentales para que se caiga en esta magnitud el comercio, el valor, el volumen del comercio global. En primer lugar, hay una caída en la oferta. ¿Por qué hay una caída en la oferta? Porque se enferma todo el mundo y nadie quiere ir a trabajar. Entonces, si no hay quien trabaje, no hay quien ofrezca. Y por el otro lado, pues como no están trabajando, no les están pagando. Entonces, hay una caída también en la demanda. Pero luego, esto es muy importante, algunos gobiernos, particularmente de países desarrollados, empiezan a darle dinero a las personas, empiezan a darle dinero a las empresas para poder sobrevivir de esta crisis. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Que como estamos en una situación en la cual el transporte está en un problema enorme, porque habían sacado de las, como había una gran crisis, habían sacado de circulación muchos barcos. Había problemas con el transporte carretero, porque había también faltantes de choferes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una gran inflación. Una inflación que desafortunadamente, luego vendremos a esto, posiblemente le va a costar el puesto a Biden, lo cual es una pena, no por lo que ustedes piensan, yo les cuento. Y ahí tienen en esta otra que apenas si se ve, esta sí la hice yo, por eso no se ve, entonces no se ve, pero ahí tienen ustedes la proporción del volumen de comercio que tiene la Unión Europea en el mundo, y aquí tienen la parte de Asia. Ustedes vean cómo cae Europa, cómo cae Estados Unidos, México, pues está, México es muy interesante. 1948. Posiblemente nadie salvo yo de esta sala había nacido. En 1948 México tenía una participación en las exportaciones mundiales del 0,9%. Para 1970 la participación en el comercio total, si quieren ustedes dar lo mismo, la participación de México es del 0,5%. En este momento, México tiene como el 2,8% de participación en el comercio mundial. Y van a decir, bueno, pues, gracias por el dato, les doy otro. Esto es América Latina sin México. Y tenía el 12,5% del comercio mundial en 1948. En este momento, México tiene casi tanto como todo el resto de América Latina en comercio. Digo, es simplemente que México se dedicó a promover su comercio como una manera de desarrollo a partir de los mediados de los años 80. Aquí déjenme decirles, todo el mundo dice 1986, cuando entramos al GATT liberalizamos nuestro comercio. No, cuando entramos al GATT, 1986, el arancel que pactamos con el GATT fue de 50%. O sea, aquí me comprometo yo a que los precios o los aranceles que yo puedo cobrar sean 50% mayores al precio de importación. Eso es una barbaridad de dinero, una barbaridad de recursos, pero el arancel aplicado, o sea, aquí me comprometo, pero yo puedo cobrar menos, y empecé a cobrar menos. ¿Y por qué empecé a cobrar menos? Porque México estaba en 1986 en una crisis brutal, en una caída enorme de su Producto Interno Bruto, en una inflación del 150%, que es lo que tiene ahora Argentina. Y
¿Y qué fue lo que tuvimos que hacer? Negociar. Pero no negociamos con otros países del GATT entonces. Negociamos con el Banco Mundial, negociamos con el Fondo Monetario Internacional. Y en la negociación yo te doy 50,000 millones de dólares, pero tú reduces tus aranceles. Vale, muy bien, pero no los consolido, no los consolidas. Y entonces por eso a veces lo que hacemos decimos, bueno, el acero que estaba en 10% me vale, va para arriba hasta el 25% en textiles, etcétera. Lo hago con una tranquilidad enorme. Y esto, bueno, simplemente es el volumen de comercio mundial y la tasa de crecimiento en 2019-2024. La realidad es que no sé ni siquiera para qué puse esta lámina, así que nos la sacamos. Aquí, esto les va a importar incluso a los que están hablando ahí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Ustedes qué opinan? Hemos oído hablar de que el comercio va a crecer rápidamente. Eso es lo que hemos oído, de que el producto va a crecer rápidamente. No es cierto. En marzo, y aquí está el 2023, en marzo se estimaba que el comercio iba a crecer en volumen, y lo pongo en volumen porque si el dólar un día cuesta 16 pesos y otro día cuesta 20 pesos, entonces así como que no cuadran las cifras, pero si lo pongo en toneladas, entonces es más fácil entenderlo. ¿Y cuánto va a crecer este año? Va a crecer en 0.8%. Ahora cambió, lo vamos a ver después. En marzo habíamos dicho, bueno, la OMS había dicho que iba a ser 1.7%. Y lo mismo ocurrió con lo que estábamos calculando para el crecimiento de la economía mundial. Bueno, no es verdad porque estábamos calculando, sí, era 2.6% lo que se calculaba y va a crecer realmente, no es al revés, se había calculado de 2.4, va a crecer en 2.6%. Por favor. Eso, miren, nos lo vamos a saltar. Yo les voy a dejar con mucho gusto la presentación, pero servicios. ¿Qué son los servicios? Desde luego, si yo saco mi iPhone y busco música, pongo música, si busco televisión, pongo televisión, si busco lo que sea, todos son servicios, todo lo que tengo yo aquí son servicios que me da mi iPhone. Incluso puedo hablar con él de vez en cuando, es otro servicio. Y los servicios cada vez son más importantes. Supongo que ya todos saben lo que es el valor agregado. ¿Alguien que no lo sepa? Veo que todos lo saben. Entonces, si lo calculo yo, lo que representa, los servicios en términos de valor agregado, es la mitad del comercio mundial de bienes y servicios. Entonces, tienen transporte, tienen telecomunicaciones, tienen seguros, tienen otros servicios financieros, tienen servicios a las empresas, tienen internet, tienen servicios de logística, de ingeniería, hasta servicios de economía están incluidos aquí. Y esto lo que ha ido es creciendo cada vez más. Si ustedes entran directamente en su iPhone, entran a Amazon, van a bajar
una calculadora, no, la calculadora ya viene en todos los teléfonos, pero pueden bajar un libro. Y lo pueden bajar de dos maneras, lo pueden bajar ya sea un libro físico o pueden hacerlo en un libro electrónico. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, que cada vez más los servicios están integrados al comercio de bienes. Simplemente no hubiera este tipo de servicios, no podría existir el just in time. Las empresas requieren tener dentro de sus en sus instalaciones, requieren tener las piezas que van a ensamblar, las tienen que tener dentro de un espacio limitado de tiempo. Y ese es el just in time. ¿Para qué? Para no tener inventarios. Y no tener inventarios porque cuesta mucho tener que almacenar, dejar parado mi dinero dentro de un almacén. Entonces, debo decir que esto ha cambiado, ahora lo vamos a ver. Ha cambiado un poco porque ahora el problema es que las cadenas globales de valor se están trastocando, y lo veremos en un momento. Y aquí las cadenas globales de valor, todos hemos oído hablar de ellas. Para aquellos que todavía no las hayan estudiado, antes yo traía las piezas que necesitaba para ensamblar un Ford y las ensamblaba todas en México. Podía vender el coche para el mercado doméstico, podía exportarlo, pero todo lo ensamblaba en México. Y simplemente ya traía las piezas, las hacía en México, algunas y otras las importaba. Ahora lo que se hace es que en vez de ser competitivos en un producto, se es competitivo en un proceso. Entonces, si ustedes necesitan hacer un automóvil, hay piezas que van adquiriendo valor pasando de un país a otro. Y estos procesos, estas cadenas globales de valor, lo que hacen es precisamente irle añadiendo valor. Y hablaba yo de piezas automotrices para un coche. Y hay piezas que pasan 8 veces la frontera. Este es el caso de México. 8 veces la frontera entre México y Estados Unidos. Y cada vez que pasa la frontera se le agrega valor, se le hace algún proceso. Ahora, las cadenas globales de valor, lo que quiere decir es que para producir un coche se requieren piezas de diferentes países, las cuales van adquiriendo valor en cada uno de esos países. No es simplemente yo hago la pieza, sino que la voy transformando y termina en algún lugar, Cuautitlán Izcalli, para el poder terminar un coche. Y entonces, esto lo que muestra es cómo los bienes intermedios tienen cada vez una mayor participación en el comercio mundial. Pero esto a partir del 2010 nuevamente empieza a declinar. Aquí está nada más desde el 2020, desde el primer trimestre de 2020 hasta el segundo trimestre de 2023. Pero ustedes ven, es la mitad del comercio. Y aquí tienen ustedes un cuadro en el que muestra cuáles son los principales importadores y los principales exportadores de bienes intermedios. ¿Qué les llama la atención del lado izquierdo? Simplemente el que no hay un solo país latinoamericano.
¿Qué les llama la atención del lado derecho? México es el único país latinoamericano que se encuentra aquí. Y México, pues en realidad lo que hace es importar bienes intermedios y luego transformarlos y mandarlos a otro mercado, que generalmente sí son los Estados Unidos. Ahí es a donde exportamos nosotros. Entonces, esto es muy interesante porque nosotros, si ustedes piensan en un proceso productivo como una carita sonriente, la parte de su derecha, según ven la carita sonriente aquí, la parte de la derecha es toda la parte de investigación y desarrollo. La parte de abajo, o sea, el menor valor agregado, es la parte de producción. Y aquí arriba está la parte de venta, postventa, etcétera. Todos los servicios que se dan después de haberse exportado el producto. Nosotros estamos aquí. Y lo que necesitamos es movernos hacia la izquierda y movernos hacia la derecha. Pero todavía estamos en este sitio. Y esto no importa, aquí simplemente lo único que muestro es que hubo el lío terrible con las cadenas globales de valor. Lo pueden ver aquí. Esto era que las cadenas globales de valor se vieron tremendamente afectadas, particularmente durante la pandemia y después de la pandemia, pero ahora ya está más o menos en términos normales. Ustedes acuérdense, una más por favor. Acuérdense que tuvimos una crisis en 2009, 2008-2009. Luego tuvimos al señor Trump. El señor Trump fue tan destructivo como la crisis del 2009. Después tuvimos una pandemia y la crisis económica de la pandemia, la mayor desde los años 30. Y después tuvimos una guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual afectó enormemente los precios, particularmente de productos agrícolas, de petróleo, de productos energéticos y de fertilizantes, lo cual afectó la producción agrícola. Pero ya más o menos pueden verlo ahí, como ya han reducido sustancialmente. Eso está para julio de 2023. Lo siguiente, por favor. Y aquí ¿qué pasa? Esta es una muy interesante gráfica. Eso es del Economist. Y es sumamente interesante porque muestra cómo los Estados Unidos tuvieron a principios del siglo XIX aranceles de cerca del 60%. Y cómo fueron reduciéndose, aquí es 1930, luego ya como fueron reduciéndose paulatinamente. Pero, eso sí lo hice yo, ¿no? Escribir aquí Trump, eso sí lo hice yo. La gráfica no es mía. Como el arancel promedio de Estados Unidos sube del 1,5% al 3%. Y es particularmente por su guerra que tiene con China. Y aquí pueden ver ustedes cómo se pelean con China. Si ustedes van a poner un arancel, tienen que avisarle a sus colegas en la Organización Mundial de Comercio y decir, voy a poner un arancel. Por tales motivos. Trump lo dijo, lo más sencillo es tener una guerra arancelaria y es fácil ganarla. Y tenía dos objetivos en mente. Primero fue México, que con ello llegamos al TEMEC. El segundo fue China. Y China, pues,
Ahí sí se fueron subiendo los aranceles desde el 3% que cobraba Estados Unidos a China antes de la guerra arancelaria y el 8% que le cobraba China a Estados Unidos antes de la guerra arancelaria. Y ahora están en 18 y el 22%. Esto pues, es una barbaridad, ¿no? Aquí se muestra cuántos de los productos están afectados, pero digo, lo importante es que sin decirle nada a la OMC, se dedicaron a ponerse aranceles, violando la OMC. Hay más sobre esto, pero nuevamente, esto es los aranceles que se han puesto. La siguiente, por favor. Y aquí es se ve muy mal esto, pero el número de medidas no arancelarias que se pusieron durante el último año, de septiembre a septiembre, se pusieron por parte del grupo de los países del grupo de los 20. Pueden ver Argentina la cantidad de barreras que puso, y aquí en los aranceles que pusimos. Este es México. Este es México cuando se aumentaron los aranceles al acero, se aumentaron los aranceles a los textiles, y además, pues miren, a los libros antiguos, simplemente estos son las industrias más viejas, más antiguas de México: textiles, vestido y acero. Pero aquí lo importante es dónde, en qué, cuáles han sido ahora los principales instrumentos que se han utilizado para promover a la industria doméstica. Ha habido un cambio brutal en la manera en que se han cambiado o que se han modificado los instrumentos de protección. Antes eran los aranceles, las restricciones cuantitativas. Ahora es: te voy a dar dinero, te voy a dar mucho dinero, te voy a dar subsidios. A ver, ¿quién de aquí no quisiera que le dieran un subsidio? Y esto es lo que se está haciendo en este momento. Y pueden ver ustedes, esto es la parte de los subsidios. También hay otra cosa importante, que es cuánto le voy a cargar a la exportación. ¿Por qué voy yo a pedir aranceles a la exportación? Si mis productores quieren exportar, les da dinero, les da divisas, ¿por qué quiero yo poner un arancel a la exportación? Muy simple. Si mi trigo, estoy hablando en este caso, por ejemplo, si mi maíz, para que sea México, si la exportación, mi maíz vale 10 y estoy exportando el 20% de mi producción, si yo le pongo a mi maíz, le pongo un arancel a la exportación, entonces, ¿qué quiere decir? Voy a exportar menos, pero mi productor va a seguir exportando, produciendo lo mismo. Y pues, simple oferta y demanda. Ahora el productor va a tener que dejar en el país un mayor número de kilos de maíz, con lo cual va a bajar los precios. Y esto es lo que ocurrió, esto es lo que está ocurriendo, pero esto lo están haciendo fundamentalmente para productos agrícolas, pero también lo están haciendo para cosas como, por favor, no se rían, se llaman tierras raras.
Y estas tierras raras son las que se usan, son minerales que se usan intensivamente en la producción de esto, y de computadoras, y de todo lo que es electrónico. Y entonces Estados Unidos dice, ahorita vamos a ver esto. Bueno, aquí tienen ustedes lo que ponen, lo que dan de subsidios a la producción los Estados Unidos, China y el resto de los países en desarrollo. En la siguiente ya se ve con mayor facilidad. Esto es el mundo. Miren, aquí está México. Eso es lo que damos nosotros de subsidios. La realidad es que es poco. Ahora ya sacaron un decreto sobre los subsidios que se van a dar sujetos a las exportaciones. Eso es violatorio de la OMC, pero pues, en fin, eso no importa. Si todos los demás violan la OMC, nosotros ¿por qué no vamos a hacerlo? Y no es mucho lo que se da de subsidios. Aquí es algo muy importante. Los semiconductores. Ustedes todos nos quejamos porque no hay chips, porque no hubo chips. ¿De acuerdo? Si alguien quería comprar un coche, pues le decían, uy, qué pena, pero, y esto hace un par de años, qué pena, pero no hay chips. Y al mismo tiempo es la guerra. Si hay una guerra entre Estados Unidos y China por a ver quién da más subsidios, también hay una guerra para ver quién atrae una mayor producción de chips a sus perdón. Es que no quería despertar el juego. Hay diferentes tipos de chips. Hay chips que se llaman chips de memoria, chips para unas cosas, chips para otras, diferentes tamaños de chips. Es una gran guerra porque los chips pueden tener un uso dual. Pueden servir para abrir una puerta de un coche, apretando un botón, pero también pueden servir para abrir la barriga de un dron para que suelte la bomba. Entonces, aquí es un problema, y el problema es que Estados Unidos dijo, ahora a China no se le va a vender ninguno de los chips avanzados. Y es más, no solo no les vamos a vender un chip avanzado, Estados Unidos es el gran diseñador de los chips. Él es quien tiene la propiedad intelectual sobre los chips, pero Estados Unidos no los fabrica. Quienes tienen la maquinaria para fabricarlos, quienes producen esa maquinaria, son los Países Bajos, Bélgica, desde luego China, pero China está muy atrasado en chips. También tiene la maquinaria. El principal productor mundial es Taiwán. El principal productor mundial de chips de memoria es Corea. Y aquí lo pueden ver, ¿no? Esto creo que lo pueden ver. Pero si luego lo quieren ver con mayor detalle, hacemos una impresión. Sí. ¿Qué pasa? Antes, si había un problema, se resolvía, tardaba mucho, pero se resolvía en la OMC. ¿Y qué es lo que ocurre? Que
en la OMC, los Estados Unidos la volvieron. Es una larga historia, pero se destruyó el sistema de solución de diferencias. No voy a entrar en detalle porque no sé cuánto tiempo me queda en mi reloj. Unos 10 minutos más. Entonces, ahora ya no se puede haber solución de diferencias. Había dos etapas en la solución de diferencias. La primera es un grupo de expertos que se reúnen para tratar un caso y dan una resolución. Son así como los expertos que dicen: quien gana este caso es este país. Y luego había otra etapa, que es si alguien se inconformaba, si alguno de los que estaban en el litigio se inconformaban, entonces llegaban y decían, yo me inconformo, quiero ir a la siguiente etapa, al órgano de apelación, quiero apelar, es como la Suprema Corte, hay un juicio en un juzgado federal y dice, no, yo lo quiero llevar a la Suprema Corte. Pero eso lo destruyeron los americanos. Lo destruyeron porque ya no quisieron seguir con la designación de los jueces. Entonces, en este momento estamos en una situación sumamente complicada. Curiosamente, en el TEMEC, en teoría, ya está funcionando el sistema de solución de controversias, lo cual no funcionaba en el Telecán. Ahora ya puedo formar un panel de solución de diferencias y ahí sí es, ya no puedo quejarme. Ya si perdí. Y si no cumplo lo que me dice el panel de solución de diferencias, el otro país toma represalias. Eso nada más es la cantidad de acuerdos regionales, comerciales regionales. Pueden ver la cantidad que tiene Europa, no es muy importante. Y aquí es el nearshoring, friendshoring, reshoring, todo lo que termina en shoring, lo que nos vamos a hacer ricos nuevamente. ¿No? Eso es lo que leemos en el periódico, ¿no? Ya como está peleando China y Estados Unidos, muchos van a llegar a México, muchas empresas van a llegar a México y vamos a hacer ya gran manufacturero de la región norteamericana. ¿Es cierto esto? ¿No es cierto? Pues hagan sus apuestas, todavía no lo sabemos. Aquí está lo que en este momento exportamos e importamos, cuáles son los productos que producimos, nada más. Simplemente lo importante es que en las exportaciones el 76.5% son cifras de la OMC, no es INEGI. Y en fin, es interesante, pero no los voy a entretener con eso. Adelante, por favor, otra vez. Pero eso sí es muy importante. China ha perdido participación en el mercado de los Estados Unidos. ¿Quién ha ganado esa pérdida o quién ha sustituido a China? Debo decirles que en los Estados Unidos siguen importando, nunca han importado más productos chinos que lo que hicieron el año pasado y que están haciendo este año. Esto ya es otro cantar, pero sí han perdido participación. ¿Quiénes nos han ganado? El principal es Vietnam. Ha ganado 2 puntos de los 5 puntos que ha perdido China. Y ahí vamos, y hasta aquí está México. México
es el principal exportador mundial a los Estados Unidos. México es el principal importador mundial de productos de los Estados Unidos. Pero, no, bueno, aquí todavía, pero va a venir después. No, está bien. Esto es donde empiezan las dudas, donde dice cómo ha crecido anualmente la participación en las cadenas globales de valor en los últimos años. ¿Y cómo ha crecido? Pues México es el que menos ha crecido, 3.1% anual. Digo, es poco, ¿no? Vietnam, al contrario, 13.3%. Desde luego, el pasar de 1 a 2 es crecer 100%. Si ya estoy en 600 millones o en 400 millones, si paso de 400 a 440 es 10%, no está mal, ¿no? Pero en fin, sigue, por favor. Y este sí es muy interesante. Aquí es donde sí hay esperanza, según algunos estudios. ¿Y qué es lo que dice? ¿Quiénes son las 5 bisagras para las cadenas globales de valor futuras? Eso lo hizo Bloomberg, me lo fusilé, ¿no? Se puede leer, pero cito quién fue, ¿no? Entonces, es México, Polonia, Marruecos, Indonesia y Vietnam. Y lo que nos está diciendo esto es cuánto han crecido la inversión en los últimos años respecto al periodo base. Es 2013 a 2022 en relación a 2013, de 2003 a 2022. Entonces, ahí está México, esto es el comercio y tenemos cuál es la partida, o sea, tenemos en este plano cartesiano, tenemos cómo se destacan estos países. Hay otros ahí todavía en el tercer cuadrante, pero en fin, no le hagan caso. Pero bueno, caray, hombre, ¿qué pasó? Aquí México pues, empezó a crecer muy rápidamente a partir de estaba medio estancado, se cae, empieza a crecer rápidamente el comercio de México, rápidamente una caída y de pronto pues, nos quedamos estancados en 2023. Bueno, el comercio mundial va a crecer 0.8%. Entonces, no hay sorpresa. Déjenme decirles, no hay sorpresa, no sé si tengo las cifras aquí adelante o no, pero creo que no. Lo interesante es que, en primer lugar, las exportaciones en septiembre se caen, pero 5% se caen. Y se caen, más preocupante todavía, se caen sensiblemente las importaciones, escuchen bien, las importaciones de productos intermedios. ¿Y por qué es importante? Porque los productos intermedios son los que utilizamos para el mercado interno, para producir para el mercado interno, pero también para exportar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a seguir teniendo problemas en las exportaciones en el futuro inmediato y no sabemos inmediato. Pero hay una cosa que es sumamente importante, que es que las importaciones de bienes de capital están creciendo al 22%. El 22% quiere decir que está llegando gran inversión para aprovechar la pelea entre Estados Unidos y México, entre Estados Unidos y China. Está habiendo están saturadas todas los espacios
con los parques industriales en toda la zona exportadora, la que va desde la Ciudad de México hasta el norte del país. Todos los parques industriales están saturados. Están buscando como locos en dónde encontrar más terrenos para hacer eso. Entonces, aparentemente, sí hay una gran importancia en el shale. Yo puse Tesla al principio, ¿no? Tesla, ya saben ustedes que quiere hacer, poner una gigaplanta, le llaman, en Monterrey. Pero pues también hay noticias de que Tesla dice, mejor no, mejor. Digo, la realidad es que se está cayendo la demanda por coches eléctricos. Lo que iba a hacer la salvación de la humanidad se está cayendo. No obstante, el subsidio ilegal conforme a la OMC que dan los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, a los compradores de coches eléctricos hechos en la región norteamericana. Pero aquí miren lo importante. Antes Corea era el principal proveedor de lo que sea, de bienes a Vietnam, y se cae sustancialmente. ¿Y por qué se sustituye? Por productos chinos. ¿Y por qué se sustituye por productos chinos? Porque Vietnam ahora es quien produce los productos de exportación de China a los Estados Unidos. En el caso de México, en este caso, cuando negociamos el Telecán, o cuando entró en vigor el Telecán, el 75% de las importaciones de México venía de los Estados Unidos. En este momento es el 43%. ¿Por qué? Porque pierden competitividad. ¿Y a dónde se va esa producción? Se va a China. Y lo que pierde Estados Unidos nada más es de 2017 a 2022. Yo lo estoy contando de 1993-94 a 2022. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Digo, la gente está, muchos colegas economistas, colegas que se dedican a importar, a exportar, las cámaras industriales, están muy enojadas con China, porque dicen, le exportamos 1 y le importamos 100. Esa es la relación de, no, perdón, creo que son 10. Sí, son 10. Le exportamos 10 y le importamos 100. Esa es la relación entre importaciones y exportaciones. Y están diciendo, y ni siquiera tenemos tratado de libre comercio. Pero cuando uno les dice, bueno, vamos a hacer el tratado de libre comercio, dicen, no, hombre, ¿qué te pasa? ¿Cómo que tratado de libre comercio? Oye, ¿y te has dado cuenta que la gran mayoría de las importaciones que vienen de China ya no son textiles, ya no son relojes chafas, ya lo que son productos intermedios, y que en este momento han crecido las inversiones chinas, han pasado de 150 millones de dólares a 2.500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque estamos en menage à trois con los Estados Unidos. Y en fin, esto ya no quiero decirles a ustedes por qué México ha tenido un desempeño económico no satisfactorio. Es para otra conferencia. Ese también es para otra conferencia. Y también es para otra conferencia, pero en fin, aquí lo importante es que la productividad ha caído brutalmente en México, y la productividad, interesantemente, donde ha caído es en los servicios.
Y eso, desde luego, es la productividad, la muy baja productividad en el sector informal, que jala para abajo la productividad del total de los factores, o sea, de la inversión y del trabajo en el país. Y miren, esto ya para concluir, la participación del empleo manufacturero en México desde el año 2000 cae muy rápidamente hasta la gran crisis, pero luego se empieza a recuperar. En cambio, los de Estados Unidos cae muy rápidamente. O sea, la participación del empleo manufacturero. Esto, desde luego, tiene que ver con el comercio, no hay duda, pero el principal culpable no es el comercio. El principal culpable es la automatización. Así que ahí viene la inversión, la inteligencia artificial, y pues en la inteligencia artificial se puede leer de todo, ¿no? Sobre si los robots nos van a correr de aquí porque vamos a perder el planeta, hasta que nos van a ayudar, y bueno, algunos vamos a perder el empleo, a mí ya no me va a tocar, pero en fin, a ustedes les puede tocar, pero el hecho es que la inteligencia artificial, si lo sabemos aprovechar, puede ser un gran factor en la productividad. Entonces, miren, nuevamente, para los que llegaron tarde, aquí hay un libro sobre México en el nuevo orden comercial global, el cual voy a rifar, no es verdad, se lo doy a la biblioteca de la escuela con mucho cariño. Y les agradezco mucho.